de repente, o ya antes asistía a una y ahora nos acompaña. Tal vez le ha surgido la pregunta acerca de quién es el pastor, qué hace el pastor, cuáles son las responsabilidades de un pastor. Tal vez usted, más adelante, por trabajo o motivos diferentes, usted tal vez tenga que estar en otro lugar y usted dice, ¿cómo puedo encontrar o saber cuál es una iglesia apropiada donde yo pueda congregar o reunirme? Pues bien, una de las cosas fundamentales es poder saber cuáles son los requisitos del pastor, cuál es el rol del pastor, para de esa forma poder saber si estoy en el lugar indicado. Y es por eso, hermanos, entonces, que si usted nos acompaña los domingos en la mañana, salvo el próximo domingo, votaciones, no se olvide, es muy bueno saber entonces cuál es el rol de liderazgo en la iglesia, cuáles son los requisitos que debe de tener una persona que va a ser o es pastor. Muchos jóvenes se están preparando en el seminario Bautista Macedonia, que queda en Zamácola, preparándose para servir al Señor como misioneros, como pastores. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es su rol principal? ¿Cuál es su labor? Pues bien, quiero compartir con ustedes en esta mañana es el texto que nos toca, pero si usted dice, Miguel, ya sé lo que hace un pastor, ya sé lo que debe ser un pastor. Un pastor es alguien que viene el domingo en la mañana, nos grita un poco y no lo vemos hasta el próximo domingo. Nada más, Miguel, no es el rol del pastor y lo vas a ver ahora a continuación. Que no era eso, Miguel, solamente se para, lee un texto, habla y de ahí hasta el próximo domingo, pastor. No es así. Hay requisitos. Y así como hay requisitos, si hay cosas que él no cumple, el liderazgo en la iglesia no puede seguir en esa posición. Por esa razón, hermano, el texto que nos toca, estamos estudiando Tito por la mañana, y es justamente lo que nos toca compartir para que tú mismo puedas saber cuáles son los requisitos y tú puedas saber cuál es su trabajo, esas dos cosas. A la par, ahora no vas a llenar espacios en tu lección, pero sí te pido que tengas un lapicero a la mano para que puedas anotar en tu lección o en tu Biblia algunas cosas que iremos hablando mientras estudiamos estos pasajes. Mira Tito 1:5. Pablo le dice a Tito, a quien va dirigida la carta, por esta causa, dice, te dejé, Pablo dice, te dejé en Creta. Tito es un hijo en la fe. Tito es alguien a quien Pablo ha ganado para Cristo, lo ha entrenado para la obra del ministerio o las dos cosas. Y Pablo, entonces, se llama a sí mismo apóstol para que sepan los hermanos en Creta que Tito en realidad no es alguien que se ha puesto en el cargo, sino que Pablo le ha delegado responsabilidades y le ha delegado tareas. Dice, te dejé en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente. Parece que había problemas en Creta. Y dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Pablo escribe esta carta a Tito. Tito es un discípulo de Pablo. Tito está en la isla de Creta, un lugar que existe hasta el día de hoy, y vemos que había iglesias allí. Y por eso dice, en la isla de Creta, pon ancianos o pastores, verás ahora que es lo mismo. El nombre anciano, pastor y obispo son tres nombres para la misma persona. Lo vamos a ver ahora. No es que vayas a pensar, entonces el pastor es el hermano Miguel. Los ancianos, obviamente, hermano Miguel, hermano Andrés, hermano... No. Es pastor, anciano y obispo, la misma persona. Y solamente cada nombre te indica el trabajo que hace el pastor. Lo vamos a ver ahora. Pero dice, para que establecieses ancianos en cada ciudad. En las ciudades que había en Creta había iglesias. Y no puede haber una iglesia sin un anciano o pastor o pastores. Mira, por favor, Hechos 20:17. En Hechos 20:17, Pablo está en Mileto y manda llamar a un grupo de personas. Mira, Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto, donde estaba Pablo, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Otra vez la palabra ancianos. ¿Deben ser viejitos? No, está hablando de los pastores. Porque en el versículo 28 les dice a ese grupo de ancianos, imagínate, aquí está Esteban, para representar a los ancianos o los pastores de Éfeso. Pablo está hablando a los ancianos en la ciudad de Mileto y les dice, mirad por vosotros, o sea, cuida tu vida espiritual, y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por, mira la palabra, ¿qué dice la palabra allí? Por obispos. Encierra un círculo, ancianos y obispos. Es lo mismo. ¿Puedes verlo? Por obispos para apacentar, para cuidar, alimentar la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó, compró por su propia sangre. Quiero que sepas, este versículo nos está mostrando de quién es la iglesia. Lee el texto, versículo 28, por favor, dice, la iglesia del Señor. Léelo, por favor. ¿De quién es la iglesia? No es del pastor, no es de un grupito de hermanos de la iglesia. La iglesia es del Señor. Quiero decir que si lastimas a la iglesia, o lastimas a hermanos en la iglesia, estás lastimando a la iglesia del Señor. ¿Y por qué es del Señor? Porque Él la compró con su sangre. Lee el texto, la cual Él ganó, Él adquirió, la compró por su propia sangre. ¿Sabes? La iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre. Tú formas parte de la iglesia de Cristo si tú pones tu fe en la sangre de Jesucristo. Tú eres salvo solo por la fe en el sacrificio, la sangre de Jesús. Entonces, es Él tu Salvador, no es el pastor, no son los hermanos en la iglesia. Tú no eres salvo por entrar a una iglesia, tú eres salvo por la fe en la sangre de Cristo. Si tú has puesto tu fe en su sangre, dice, Cristo te ha comprado, te ha ganado con su sangre. Formas parte de la iglesia es del Señor. Pero ¿a quién ha puesto el Señor para que cuide al rebaño o las ovejas del Señor? Dice, Cristo los ha puesto. Dice nuevamente el versículo 17, hizo llamar a los ancianos. La palabra anciano lo que enfatiza es la enseñanza. La palabra anciano, la palabra obispo, versículo 28, dice, el Espíritu Santo te ha puesto por obispo. Eso es supervisor, sobreveedor. Eso significa la palabra obispo. Te dije que anotes algunas cosas. Y eso es anciano, obispo. Dice, el Señor te ha puesto sobre el rebaño. ¿Quién cuida al rebaño? El pastor. Un pastor cuida el rebaño. Por eso, hermano, vuelvo a repetirte, lo que quiero que veas ahora solamente es esto. Anciano, obispo, pastor, son tres nombres para la misma persona. Tres nombres para lo mismo. ¿Qué hace un anciano? Enseña. ¿Qué hace un pastor? Cuida, alimenta. ¿Qué hace un obispo? Supervisa las almas o la vida espiritual de las personas en la iglesia. Ese es el trabajo del pastor. No sé si te das cuenta, entonces, que básicamente los nombres te explican el rol del pastor. Vamos a ver los requisitos, pero su rol. Mira, primera de Pedro 5:1. Dice, aquí habla Pedro el apóstol, dice, ruego a los ancianos. ¿A quién está hablando Pedro ahora? Otra vez, Pablo hace un momento dice, a los ancianos, Dios te ha puesto por obispo. Ahora Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Mira qué dice Pedro, yo el Papa. No, no dice eso. Dice, ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos. Pedro nunca dijo que él estaba sobre otros pastores o ancianos. Él dijo, yo también soy anciano con ellos, soy un pastor como ustedes. Dice, Pedro nunca se adjudicó una superioridad o una autoridad mayor que la de otros pastores. Hay varias iglesias en Arequipa, varias iglesias del equipo pastoral Macedonia, y no hay superioridad entre un pastor y otro. Somos amigos, trabajamos juntos. Este campamento de esta semana es el trabajo de varias iglesias, varios pastores. En realidad, hermano, es un trabajo en conjunto, pero no hay rangos, no hay superioridad, no hay obispo número 1, obispo número 2, no hay eso, hay mini obispo, no hay eso, hermano, es pastor, anciano, obispo. Así que si tú dices, Miguel, ¿cómo te llamo? No me llames obispo, por favor. Tampoco puedes llamarme hermano Miguel si deseas, pero eres el pastor. No, hermano, un ratito, no. Solamente soy un hermano en Cristo Jesús. Al igual que tú, tengo que hacer mi devocional. Al igual que tú, hermano, tengo algunos problemas, crecer en mi vida espiritual. Por eso dice hace un momento Pablo, mirad por vosotros tu vida espiritual y luego por el rebaño. Si no cuido mi vida espiritual, ¿cómo voy a ayudarte con tu vida espiritual? Por eso, no es un super cristiano el pastor, es un hermano en Cristo a quien Dios, el Espíritu Santo, ha puesto para cuidar al rebaño, la iglesia del Señor. Daré cuentas al Señor, por eso no me voy a aprovechar, no puedo exprimirte, sacarte el jugo, no puedo enseñarte
cosas fuera de la Biblia, porque si no, daré cuentas al Señor. Hermano, ese es el trabajo básicamente del pastor. Pedro dice, ruego a los ancianos, yo anciano también. Mire versículo 2, apacentar, alimenta, cuida, la grey, el rebaño. Otra vez, ¿de quién es el rebaño? De Dios. Tú le perteneces a Cristo, si has puesto tu fe en Él. El rebaño, la grey de Dios que está entre vosotros. Mira esta parte, cuidando de ella. ¿Cómo cuidamos de ella espiritualmente? Por eso, hermano, al enseñarte la Biblia, al enseñar a tus hijos, obedece a tus padres, los estamos cuidando. Al enseñar a usted, hermano, como esposo, como padre, dice, lea la Biblia, ame a su esposa, cuide a sus hijos. Estamos cuidando el rebaño al enseñarte esas cosas. Cuidamos el rebaño al estar orando por ustedes, al animarte, al invitarte a la iglesia. Estamos cuidando el rebaño. Cuando decimos, tenga cuidado con lo que ve en televisión, y no solamente ciertos programas, sino ciertos programas religiosos. No puede escuchar solamente el audio en YouTube a personas que enseñan cualquier cosa y usted aceptarlo. Y el pastor le dice, cuidado, y te muestra el versículo. Estamos cuidando del rebaño. Eso es, hermano, dice Pedro, cuida de la grey, el rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente. Si en realidad el trabajo del pastor no es porque alguien lo fuerza, lo obliga. Si no haces esto, te castigamos. No, hermano, es algo voluntario. Dice, no por ganancia deshonesta. No dice no por ganancia. Y a Dios gracias, hermano, ustedes han sido muy fieles cuidando de nosotros. Pero dice, no por ganancia deshonesta. Por eso no puedo usar la Biblia para aprovecharnos económicamente. Ganancia deshonesta. Por eso rendimos informes, por eso el pastor nos lleva el dinero de la iglesia, nos llevan las familias, hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Nada deshonesto con el dinero, hermano. Mira, no por ganancia deshonesta. Por eso, hermano, no te decimos, abre tu Biblia Lucas 20, cierra tu Biblia, ahora pon 20 Lucas y tráelas para acá. Hermano, no te digo eso por una sencilla razón, no por ganancia deshonesta, hermano. Eso es el pastor cuida espiritualmente a la iglesia, al rebaño, a la grey, y la iglesia cuida de su pastor. Es algo recíproco, hermano, pero no es eso lo que nos mueve. Luego dice, con ánimo, con ánimo. A veces, hermano, vamos a tu casa y no estás, no te preocupes, pero no va a bajar el ánimo. Vamos a seguir sirviéndote. A veces te enseñamos cosas por 1, 2, 5, 20 años y vuelves a caer a lo mismo. Vamos a seguir con el ánimo. Mira el texto, hermano. Con ánimo, con ánimo. Y usted de repente un mes está invicto y con ganas para el Señor y apasionado. Y luego una semana se pone deprimido, deprimida y no quiere nada con los hermanos, con la iglesia. Y el pastor no pierde el ánimo. Mira, con ánimo pronto. 3, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Por eso el pastor dice, no te vamos a mandonear, hermano. El pastor no puede estar diciendo, Esteban, si no haces esto, Esteban, vas a morir, Esteban. Esteban, te voy a quitar la salvación, Esteban. No como teniendo señorío, porque yo mando acá. No, hermano, mira el texto. No como teniendo señorío. El pastor no puede ser un mandón. Te voy a enseñar, te voy a animar, te voy a decir, mira lo que Dios dice, Dios te advierte, hermano, ame a su esposa, hermana, respete a su esposo. La Biblia dice, es lo que vamos a decirle a tus hijos, obedece a tus padres, ama a tus padres, entonces, pero no como ejerciendo señorío, no mandón, no mandoneando, siendo ejemplos de la grey. Nunca puede pedir el pastor algo que él no está haciendo, siendo ejemplos. Mira el texto, hermano. No puedo decirte que des a misiones o que diezmes si no lo estoy haciendo. No puedo decirte que testifiques o que ores si no lo estoy haciendo. Puedes ver, hermano, siendo ejemplos de la grey. Y luego dice el 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿A quién está hablando, hermano? Versículo 1, a los ancianos. Y luego dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, ¿qué le dice al pastor, al anciano? Recibirás la corona incorruptible de gloria. Parece que hay una recompensa especial para el pastor, por los que enseñan la Biblia, la corona de gloria. Porque parece, hermano, que cuando viene un joven y le dice a su papá, papá, quiero ser pastor, estás loco, vas a ser misio, vas a ser pobretón, no vas a tener lo que necesitas. Seguramente no hay mucha fama o prestigio y hasta te da miedo y es un cuco para ti que tu hijo te diga, hermano, que vaya a la iglesia suficiente, que sirva, que enseñe, pero que entre al ministerio, que sea pastor, que sea anciano, obispo o cualquiera de esas cosas, eso no va conmigo, va a ser un misio. Hermano, hay una corona de gloria, no va a tener fama. En cambio, si dice que es cualquier otra cosa, tiene prestigio y a la familia. Hermano, hay una corona de gloria esperando
a aquellos siervos de Dios, porque quizás no hay mucha gloria en este trabajo. De repente, hay mucha gratitud de tu parte, hermano, hay mucho aprecio de tu parte, y para nosotros es más que suficiente. Pero mira lo que dice la Biblia, que le espera a los pastores de parte del príncipe de los pastores. En 1 de Pedro 2:25 dice, vosotros erais ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es Jesucristo. Pastor y obispo, otra vez, lo mismo. ¿Por qué? Porque Él te alimenta, Él te cuida, Él ve por tu alma y usa a pastores y obispos para hacerlo. Uno más, Hebreos 13:7, hermano. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros, ¿qué dice Hebreos 13:7, hermano? ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Acordaos de vuestros pastores. ¿Qué hace un pastor? Que os hablaron la palabra de Dios. Por eso, hermano, no te traigo noticias de último minuto, no te voy a traer deportes, no te voy a estar hablándote de series y todas las cosas para ponerte al día, hermano. Son cosas pasajeras, temporales y no afectan la eternidad. ¿Qué caracteriza al pastor? Te hablan la palabra de Dios. Por eso te ofrecemos estudio bíblico, hermano, en la semana. Por eso hay alguien enseñándote. Ya te dije la semana pasada, si no hay un estudio bíblico en tu casa, la única explicación es que no deseas. Porque tú te acercas con hermano Juan Castelo, tú te acercas conmigo, hermano, y podemos tener un estudio bíblico en el día y hora más conveniente para ti. Porque el pastor debe ser conocido por haberte hablado la palabra de Dios. Y siempre ese es su rol. Por eso, hermano, si vas a la casa y dices, no te quiero invitar, Miguel, ¿por qué? Me vas a hablar de la Biblia solamente. ¿Y de qué quieres que te hable? ¿Cuál es otra cosa que te puede ayudar? Versículo 7. Acuérdate de tu pastor que te habló la palabra de Dios. Mira esto. Considera, examina, piensa cuál ha sido el resultado de su conducta e imita su fe. Conducta, fe. Conducta, fe. Hay dos cosas muy importantes, entonces, o requisitos para el pastor, que afectan su conducta y su enseñanza. Conducta y fe. Vamos a ver algunas de ellas. Tito 1, 6-9. Sigamos. Entonces, repasamos, para empezar, ¿cuáles son los nombres para el pastor? ¿Cuáles son los otros dos nombres? Dijimos, obispo y anciano. Sí, mira, Renzo dice, anciano. Hermano, por favor, ya no me voy a sentir mal, hermano, pero en realidad es enseñanza, supervisa tu alma, cuida, alimenta tu vida espiritual. Y es verdad, hermano. Mira a los hombres en nuestra iglesia. Si aman a Dios, conocen la Biblia y obedecen la palabra de Dios, cuidan a su esposa, proveen y cuidan de sus hijos. Hermano, cuidar a un hombre en la iglesia es cuidar a toda su familia. Piénsalo. La palabra de Dios es lo que los ha transformado. La palabra de Dios los hace hombres temerosos de Dios, leales a Dios, a su familia. Es la palabra de Dios. Por eso nuestro rol es enseñarte la Biblia. Y en realidad, hermano, lo que pasa es esto. Una oveja sedienta le trae a su pastor sediento algo de agua. Mira, hermano, en realidad es lo que va a transformar tu vida. Hermano, si tú vas a otra iglesia por trabajo, por negocio, muchas cosas pueden pasar. Ese lugar debe ser conocido porque te enseñan la palabra de Dios, te explican la Biblia, no anécdotas, no motivación, no solamente positivismo. Tú puedes, querer es poder, mente sana en cuerpo sano. Falso, hermano. Mira, gente que va al gimnasio y no tiene nada con Dios, aparece en programas, concursos, hermano, abre la boca y sabes que no tiene nada en esa mente. Puedes ver en realidad, hermano, que esa no es el rol o la responsabilidad del pastor, sino enseñarte Biblia. Y por eso, reunión de damas, Biblia. Ayer, reunión de adolescentes y luego reunión de jóvenes, Biblia. Esta semana en el campamento, si piensas que van a estar jóvenes, desanímense. Si piensas que va a estar en la playa desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, mala suerte. Porque va a haber talleres, predicación, playa, luego predicación, enseñanza. Ya no voy. No importa, porque es Biblia. Tú necesitas Biblia. ¿Va a haber playa? Sí, por supuesto. Pero sobre todo, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hermano, si tú dices, no recuerdo nada de mi pastor, solo una cosa, Biblia, Biblia, Biblia. Hermano, ese es el rol o el trabajo del pastor. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la única información que va a ser recordada por siempre? Que va a transformar tu corazón y el corazón de tu familia, la palabra de Dios. Si solo dices, me enseñó Biblia el hombre, me tenía hasta acá con Génesis, Oseas, Tito, Romanos, hermano, ese es nuestro rol. ¿Qué otra cosa te voy a decir? Hermano, mi vida cambió desde que el pastor me dijo, me contó un chistecito, mi vida cambió desde que el pastor me dijo qué plato le gustaba. Mi vida cambió desde que me dijo dónde estaba el restaurante más rico de Arequipa. Eso no te ayuda. Lo que te ayuda es la palabra de Dios.
Pero para enseñarla, dice, hay que ver su conducta y hay que ver su fe. Veamos algunos requisitos del pastor. Mira Tito 1:6. ¿Quién debía ser anciano, pastor o obispo? Versículo 6. El que fuere irreprensible. Irreprensible no es alguien que nunca peca. Porque si es así, nadie podría ser pastor, hermano. Irreprensible significa que no puede ser objeto de una acusación o, en realidad, llamado para hablarle de que es esclavo de un pecado. Irreprensible significa eso, que no es esclavo de un pecado. Tiene una reputación, entonces, pública, adecuada, apropiada. Y la verdad, hermano, tú no vendrías a escuchar a nadie que te enseñe la Biblia si esa persona tiene la reputación de endeudarse, la reputación de maltratar a su familia, la reputación de tratar mal a los demás, irreprensible, que no es objeto de una reprensión por un pecado persistente, permanente. Mira el siguiente, marido de una sola mujer, eso habla de pureza sexual. Marido de una sola mujer no significa, por si acaso, que deba ser casado. Si es así, Juan, fuiste, fuera. No, hermano. Significa pureza sexual. Marido de una sola mujer, bueno, Pablo aparentemente era soltero, viudo, y él hizo la obra de Dios y ejerció el trabajo entonces de pastor, evangelista, maestro, pero sí habla marido de una sola mujer, alguien cuyo afecto está solo en su esposa, marido de una sola mujer, no una sola mujer a la vez, luego una mujer y luego otra mujer y luego otra mujer, no, hermano, está hablando de que esa persona entonces es alguien que tiene pureza sexual, ese es el requisito para el pastor, lo pone Pablo, la Biblia, de nosotros, marido de una sola mujer, alguien cuyo afecto está hacia su esposa, pureza sexual. Luego empieza a hablar, hermano, de liderazgo familiar. Mira, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. No dice que tenga hijos creyentes o tenga hijos perfectos, porque no hay hijos perfectos, hermano. Cualquier pastor o no hay hijos perfectos, solo hay un hijo perfecto, Jesucristo, solo hay un Padre perfecto, nuestro Dios. Pero dice hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, obviamente, un bebé no puede ser acusado de rebelión, hermano. Vete en la cuna, rebelión, no puede ser pastor. Hermano, no está hablando de eso, sino que si no tiene influencia en la vida de sus hijos, ¿cómo va a tener influencia en la vida de los demás? Básicamente, hermano, uno de los requisitos se relaciona con ha ejercido influencia espiritual en su esposa, en sus hijos, entonces puede ejercerla en la vida de los demás. Un pastor que quiere enseñar a otros, pero no tiene influencia en su esposa y no quiere venir a la iglesia, reniega de la iglesia, ni hasta incrédula, no puede ser pastor, hermano, porque dice, entonces, que tenga hijos creyentes que no estén acusados y sus propios hijos también afectados por la vida espiritual y la enseñanza. Mira el versículo 7. Es necesario que, otra vez la palabra, es necesario. Mira, es necesario que, ahora qué palabra usa, ya no usa anciano. ¿Qué usa? Obispo, te dije, es lo mismo. ¿Recuerdas? Dice el versículo 5, ancianos, es necesario que el obispo, es lo mismo, sea, otra vez repite, debe ser irreprensible. Luego dice, como administrador de Dios, debe estar viendo el pastor. Entonces, que están siendo cuidados los hermanos en la iglesia. El pastor cuida de los hermanos directamente, yendo él, o indirectamente a través de uno de los hermanos, hermanas o familias de la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos, hermano? No hay un hombre orquesta. El pastor no hace todo solo. Un administrador no hace todo solo. Entonces, delega responsabilidades. Y hay muchos hermanos trabajando en la iglesia de manera voluntaria para enseñarte a ti, enseñar a tus hijos, enseñar a tus hijas, enseñar a las damas. Muchos hermanos involucrados. Mira, administrador de Dios. Luego dice, hermano, no soberbio. No debe ser arrogante e imponer su voluntad. No soberbio. Luego dice, hermano, no iracundo. No debe tener una propensión al enojo. Iracundo viene de ira, alguien que se enoja fácilmente, alguien de mecha corta. Hermano, dice, no puede ser pastor. Si todo el tiempo es orgulloso, arrogante, yo no hago esto, yo no haría esto, es soberbio, descalificado. Iracundo, todo el tiempo se enoja, no te hablo, todo el tiempo se enoja, no haces lo que te digo, ya no te voy a ver, ya no te voy a cuidar. Hermano, dice, no iracundo. Luego dice, no dado al vino, no borrachín. Amén, hermano.
Ese es tu requisito, Miguel. Eso es para ti, Miguel. Porque aquí no dice nada para mí. Hermano, en Efesios dice, no os embriaguéis. En Habacuc dice, habla sobre, ay de aquel que da de beber a su prójimo. En Proverbios 23 habla de, ni mires al vino cuando rojea. Hay tantas advertencias en contra del alcohol que la abstinencia total es lo más recomendable. Así que si estás tragando saliva ahora mismo y diciendo, ¿a qué vine? Miguel, estás hablando de ti, estás hablando de mí. Hermano, te estoy cuidando. Cuidando tu familia, cuidando tu economía, cuidando tu reputación. Porque nadie se jacta de un padre ebrio, de una mamá borrachita, porque también hay casos. Nadie se jacta de eso. No dado al vino el pastor, porque le va a anular el juicio. Hermano, por eso, no dado al vino. Y por eso, hermano, una foto del pastor en el Facebook ahí con su botella de alcohol, vino, cerveza, gasolina de avión, no sé, hermano, lo pones encima. Hermano, no dado al vino. ¿Por qué? ¿Cómo te va a enseñar? Si no tiene dominio propio, ¿cómo va a enseñar dominio propio? Luego dice, hermano, no pendenciero. Alguien que no arregla las cosas a puños. Esteban, ¿qué preparaste el viernes? El almuerzo no estuvo rico. Pim, pum, pam. Hermano, no puedes arreglar eso a puños. No es correcto, hermano, porque estás mostrando falta de dominio propio. Una vez vine en la tarde en la combi de hermano Lalo, por muchos años ayudarnos con su combi. Hermano, nos ayudaba con la combi, hermano, el pagaba de combustible, todo, hermano, ayudándonos. Llegamos aquí afuera y un borrachito se pone delante, se pone bravo el borrachito, hermano, y no quería moverse en plena pista, ni en la vereda. Y, hermano, se pone ahí bravo, no bajé, esperé que se mueva, estacioné el carro, pero da ganas de bajarse y darle una ajustadita al borrachito, hermano. Y, por lo menos, tal y como estaba el hombre, rival me iba a ser, hermano. Encima a mi lado estaba un cancerbero, Camilo Encina, hermano, ¿eh? Entre los dos lo hacíamos puré. Pero de control no dijimos nada, los dos pastores nos controlamos y desde el techo, hermano Lalo, estaba mirando, hermano Lalo, a ver, pégale y te botamos de la iglesia. No, hermano, en realidad, hermano, eso es tendenciero, no puede ser alguien así. Ahora, hermano, si tú dices, yo sí puedo arreglar todo a golpes, no sería recomendable tu testimonio, hermano. ¿Cómo vas a testificar a alguien si arreglas todo a golpes y si el pastor lo hace peor? Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Otra vez, no dice, no ganes. Bueno, la familia también come, hermano. Amén, también van al colegio, aunque no lo creas. Y también gastan jabón y champú y más de lo que tú te imaginas, hermano. Tus hijos también. Pero habla deshonesta. No puedo mentirte y decirte, si tú das mucho dinero, tienes mucha fe. Eso es falso. La Biblia dice que damos de manera voluntaria. Damos según Dios nos ha prosperado. Si tú das conforme Dios te ha prosperado, relájate, hermano, estás obedeciendo a Dios. Pero deshonesta significa aprovecharse. A ver, voy a orar por ti. Si oro 1 minuto, 100 soles, hermano. Si oro 5 minutos, 500 soles, hermano. No, hermano. No ganancia deshonesta. Te sano, si te sanas, 1000 soles. No, hermano. Ganancia deshonesta. En realidad, hermano, mucha gente usa la fe para traficar y esas personas darán cuenta a Dios. La Biblia los llama falsos maestros. No es así. Luego dice el 8, hermano, hospedador. Hospedador significa amor al extranjero. Porque en el tiempo bíblico el hospedaje, hermano, era algo que se requería por el viaje de pastores, misioneros itinerantes. Dice, abre las puertas de tu casa. Sí, ese es hospedador. Sí, tu hija se va a casar con un pastor que se prepara a recibir mucha gente, porque siempre va a haber gente en casa, usualmente. Amante de lo bueno, un fuerte afecto hacia aquello que es bueno. Luego dice, hermano, sobrio, que significa alguien que tiene el control de las cosas en las que piensa y hace. Justo, que hace lo que es apropiado. Santo, alguien devoto. Dice, dueño de sí mismo, que tiene una vida ejemplar. Mira el 9, hermano, y ya terminamos. Retenedor de la palabra fiel, para exhortar y convencer. Exhortar, animar, enseñar con la Biblia a unos y convencer a los que contradicen a otros. A veces, hermano, hemos hablado contigo de la Biblia y tú dices, no, yo no creo así, yo no pienso que es así. Con mucha paciencia te hemos abierto la Biblia, te hemos explicado, lo leo ahí, yo no sabía que decía eso. Bueno, si ahí dice, está bien. Esta semana estaba hablando con un hermano y me hizo una pregunta y me dijo, yo pienso así. Le mostré algunos textos, un hermano en la iglesia, y él decía, mira, no había leído esos textos. Hermano, si cada vez que alguien hace una pregunta en la Biblia, el pastor dice, ay, Esteban, ¿hasta cuándo? Este tonto, me voy a otro lado. Hermano, no puedes, dice, convencer a los que contradicen, animar a otros con enseñanza. Mira 1 Timoteo 5:17.
Los ancianos, otra vez. Los ancianos que, mira la palabra hermano, los ancianos que gobiernan bien. Gobiernan, la palabra. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan. ¿En qué trabajan los ancianos? Lee el texto, hermano. ¿En qué? En predicar y... Por eso el domingo, hermano, no solamente cantamos 3 horas y predicamos 5 minutos. No, hermano. Predicar y enseñar. Enseñar en la semana. Trabajan en predicar y enseñar. Tal vez tú dices, eso es trabajo. Miguel, qué fácil ese trabajo. Hay gente que piensa que para que algo sea trabajo, debe estar lleno de callos, debe estar todo sucio. No, hermano, también hay otro tipo de trabajo. Y si supieras cuánta presión pone muchas veces. Pero trabajan en predicar y enseñar. 2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor, una expresión para hablar del pastor, no debe ser contencioso, pelear de todo. Sino, mira otro requisito, hermano. ¿Qué debe ser el pastor? Amable. ¿Qué debe ser, hermano? Amable. ¿Está bien? ¿Amable para con quién? Para con los fieles, los persistentes, los puntuales, los serviciales, los generosos. No, para con todos. Luego dice, apto para enseñar. Que con mansedumbre corrija, con dominio propio. Nada de acocachos, hermano. Dice, con mansedumbre corrija. Hijo del diablo. No. Dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizá Dios los concede que se arrepientan. Último texto, 1 Timoteo 3, 2 y 3. Es necesario que el obispo sea, otra vez, ¿qué debe ser el obispo? Ya lo dijimos. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, otra vez la palabra, amable. Características de liderazgo en la iglesia: reputación pública apropiada, moralidad sexual, liderazgo familiar, carácter en general, y mira la última, habilidad para enseñar la palabra de Dios. Lo que queremos que sepas Biblia. Tal vez tú dices, bien, he venido solo para escuchar qué debe hacer el pastor. No sabemos dónde vas a estar más adelante. Y tú tienes que saber qué debe caracterizar al liderazgo en la iglesia para saber si estás en el lugar correcto. Pues bien, hermano, ya que sabes esto, debes reconocer que el rol nuestro es enseñarte la Biblia y tú aprender la Biblia. Si no estás aprendiendo la Biblia, si no estás recibiendo estudio bíblico, es tu responsabilidad. Te lo ofrecemos. ¿Por qué? Esa es nuestra responsabilidad. Que no hay mejor forma de cuidarte que enseñándote la palabra de Dios. Que no hay mejor forma de ayudarte a crecer que estudiando la palabra de Dios. Es lo que tú necesitas. Que mientras menos Biblia sepas, probablemente menos maduro, menos santo, menos animado vas a estar. Mientras más Biblia sepas y más Biblia hagas, más tu vida será transformada. Ese es el lugar, esa es la iglesia, un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Ya que estás en ese lugar, estás recibiendo enseñanza, estás agradecido por la enseñanza, te invito, hermano, a aprender más y más de la Biblia y reconocer el rol del pastor, obispo, anciano. Si vienes más adelante, estarás viendo el rol de los hombres en la iglesia. Las mujeres en la iglesia, hermano, no vaya a faltar a propósito, ¿eh? Va a haber el rol de los hombres, las mujeres en la iglesia. Vamos a hablar de los siervos, vamos a hablar de los hijos, muchas cosas que la Biblia habla. Pero, hermano, la enseñanza de la Biblia es central en la iglesia y eso no va a faltar. Vamos a orar.